todas maestras a esta nueva jornada, a este reencuentro, darles la bienvenida y saludar pues el proceso que continúa, ¿no? Ya cada vez es menos el tiempo que nos queda, pero siento que han optado por el mejor camino de prepararse con anticipación, ¿no? Correcto, entonces, y, y eso es muy bueno, ¿no? Que llevan mis felicitaciones por ello, ¿no? Y qué bueno que nos hayamos podido reunir en esta fecha tan importante, ¿no? Muy bien, maestras. Empecemos entonces con la jornada de hoy, quizá con el tema más importante dentro de, valga la redundancia, del temario, ¿no? Que es el enfoque de desarrollo de competencias, ¿no? Eso es lo que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Hay varios temas, pero quizá este sea el que más preguntas vengan en los exámenes, ¿no? Entonces yo voy a explicar alguna teoría para empezar unos minutos y luego revisamos ya algunos casos, ¿está bien? Indicando pues que cualquier pregunta, duda que tengamos, no dudemos en formularlo, ¿no? Con todo gusto podemos trabajar acá entre todos los profesores. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla. Bien, entonces vamos a explicar un poco algunos puntos que de hecho que ustedes lo manejan muy bien, que es el enfoque por competencias en el currículo nacional. De todas maneras vamos a refrescar, vamos a compartir. Bien, entonces, según el currículo nacional 2016, hay 11 elementos del perfil de egreso, ¿no? Que antes, en el marco curricular nacional, ustedes saben que antes de que, digamos, entre en vigencia este currículo nacional 2016, pues en 2014 hubo otro documento que se perfilaba, que era el marco curricular nacional. En ese marco curricular nacional se hablaba de aprendizajes fundamentales, ¿no? Entonces a esto podríamos llamarlos también, son los grandes aprendizajes fundamentales de la educación básica, ¿no? Donde todos los niveles, todas las modalidades deben confluir. El tipo de hombre, ¿no? La visión antropológica del currículo, ¿correcto? Pero estos grandes aprendizajes no se podrían, o estos elementos del perfil bastante generales, no serán posibles si es que antes no se logran una serie de competencias. Entonces aquí entran a tallar las competencias. Y vamos a definirlas, ya lo habíamos definido anteriormente, pero siempre es bueno recordarlo, refrescarlo, ¿no? Acá son 3 definiciones de distintos documentos del ministerio, ¿no? Hay una definición de la de BETSAR, que orienta a los colegios de alto rendimiento, de la UMC, la Unidad de Medición de la Calidad del Ministerio de Educación. Todos confluyen o tienen, digamos, la misma orientación con respecto a lo que es una competencia. Con otras palabras, pero dicen lo mismo, ¿no? Pero en el currículo nacional se lo define como una facultad. Es cuando tú ya estás apto, estás facultado, es haber desarrollado un conjunto de características que te permiten algo, ¿no? Lograr un objetivo, ¿correcto? Entonces, esa es una competencia, es una facultad, estar facultado para, estar apto para haber logrado ciertas características que te permitan, ¿ya? Ahora, es estar facultado. Para estar facultado se requiere la combinación de un conjunto de capacidades. Entonces, la persona que es competente porque sabe hacer 3 cosas. Uno, seleccionar adecuadamente
¿Qué capacidades voy a utilizar para resolver determinado problema en un contexto determinado, o sea, en la vida misma? Entonces, primero, para ser competente, pues tienes que saber qué capacidades voy a seleccionar para darle solución a este problema, para obtener mi objetivo, en primer lugar. En segundo, saber movilizar esas capacidades, porque tú puedes haber seleccionado esas capacidades, pero realmente las puedes movilizar, es decir, las puedes emplear. Entonces, lo segundo es saber movilizar esas capacidades. Y lo tercero es saberlas combinar estratégicamente, esas capacidades. Entonces, ahí pues se puede hablar de una persona realmente facultada o competente o apta para resolver un problema o lograr un objetivo, ¿no? Cuando seleccionas las capacidades, cuando realmente las movilizas y tres, cuando las combinas estratégicamente. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque si usted en su aula quiere saber si realmente está trabajando bajo un enfoque de competencias, y siempre o casi siempre trabaja las capacidades de manera aislada, déjeme decirle que eso, digamos, no es exactamente lo que te pide el currículo. O sea, al inicio, en cada bimestre, en cada periodo, podrías trabajar alguna capacidad por separado de las demás, digamos, porque luego vas a ir desarrollando progresivamente los aprendizajes de los estudiantes, pero no todo el año vas a trabajar las capacidades de manera aislada. O sea, la idea o lo ideal es que poco a poco vayas combinando las capacidades. Voy a combinar esta capacidad con esta otra, dentro de la misma competencia o inclusive dentro de dos competencias distintas. Yo puedo combinar capacidades, ¿ya? No hay que olvidar que según el currículo nacional se apunta a un pensamiento complejo, ¿ya? Entonces, para no ver la realidad de manera fragmentada, yo puedo ir combinando capacidades, o debería ir combinando capacidades de manera progresiva. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué voy a seleccionar, movilizar o combinar esas capacidades estratégicamente? Para solucionar un problema, el contexto, o sea, en una situación. Necesariamente tiene que el estudiante estar frente a situaciones y necesariamente el estudiante tiene que estar actuando, tiene que estar desempeñándose. Si el alumno no actúa, solamente escucha una clase, ¿no? Pues no se puede decir que estamos bajo un enfoque por competencias, ¿no? El protagonismo lo cobra el estudiante ahora, ¿correcto? Muy bien. Esta es otra definición que me parece interesante, ¿no? Y es de capacidad, ¿no? Está bien, profesor. Entonces ya entendí que ser competente implica seleccionar, movilizar y, y además combinar capacidades estratégicamente. Pero, ¿qué vienen a ser las capacidades? Las capacidades son los recursos que uno tiene. Recursos que te permiten actuar precisamente de manera competente. ¿Ya? Entonces, insisto, las capacidades son los recursos que te permiten actuar de manera competente en una situación. ¿Y cuáles son esos recursos que uno maneja? Los recursos que uno maneja son de tres tipos, ¿no? Maneja los conocimientos, ¿no? Ojo que, por favor, no caer en confusión
solución, ¿no? Porque algunos creen que según el currículo nacional ya no se debe trabajar conocimientos, ya los conocimientos son tradicionales, para nada, absolutamente, en ningún momento se menciona eso, ¿no? Los conocimientos siguen siendo fundamentales e importantes. He entendido los conocimientos como aquellos conceptos, como aquellas teorías, o como aquellos procedimientos que maneja, ¿no?, el estudiante. Entonces, necesita conocimiento, definitivamente. Pero para que esos conocimientos puedan ser aplicados, ¿no?, en la solución práctica de un problema, se requiere de las habilidades. O sea, los conocimientos en sí mismos no son funcionales en sí mismos. Se requiere hacer un manejo efectivo de esos conocimientos. Y esas, digamos, ese manejo efectivo de los conocimientos, eso tiene que ver con las habilidades, que es otro de los recursos, ¿tá? Entonces, las capacidades, ya dijimos, son recursos que permiten el actuar competente. ¿No? Hablamos de tres tipos de recursos: los conocimientos, que son, repito, conceptos, teorías y procedimientos. Hablamos de las habilidades también. Las habilidades permiten el manejo de los conocimientos. ¿Qué habilidades, qué vienen a ser las habilidades? Es la pericia, es el talento, ¿no?, con la que una persona puede utilizar esos conocimientos. Pericia, talento, manejo experto de esos conocimientos. Y las habilidades son de distintos tipos, pues. Las habilidades son sociales, cognitivas y habilidades motoras. Todas todos con la misma importancia, ¿eh? Algunos asumen, no, en el tiempo actual, un mundo tan exigente, un mundo del conocimiento, es más importante la habilidad cognitiva. Otros dicen, sí, pero ¿de qué me sirve ser cognitivamente, tener un alto nivel, si en el contexto social no he desarrollado habilidades blandas? Bueno, yo a ellos les diría, sí, ¿de qué te sirve haber desarrollado habilidades blandas y cognitivamente, digamos, ser muy bueno, si de pronto vas a tomar tu micro y en lugar de subir al micro, pues, ¿no?, te metes debajo de las llantas, ¿no?, y te mueres? Tratando de ser un poco crudo para que me entiendan, ¿no? A lo que voy es que las habilidades motoras también son de vida o muerte, son igual de importantes, ¿ya? Entonces, las habilidades son pues de estos tres tipos, ¿no? Habilidades sociales, o también el Minedo las llama socioemocionales, ¿ya? Y habla de 4 habilidades socioemocionales, ¿no? Hay más, obviamente, pero digamos que para tener en cuenta lo que dice el Minedo, porque finalmente los exámenes están en función de las teorías que acoge el Minedo, de los conceptos que acoge el Minedo. Entonces hay que manejar eso, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades sociales entonces que el Minedo plantea, repito, y las llama socioemocionales? Son 4. Nos habla de la empatía, la asertividad, la escucha activa y la autorregulación de las emociones. Repito, esas serían las habilidades socioemocionales que se requieren, ¿no? La empatía, la asertividad, la escucha activa y la autorregulación de las emociones. Dentro de las habilidades cognitivas, pues allí en el programa curricular de cada nivel, de primaria o de secundaria, allí en los desempeños, ahí usted se puede fijar
cuáles son las habilidades cognitivas a las que apunta este enfoque o el currículo nacional. Cuando ve el verbo que está en los desempeños, es decir, si dice argumenta, identifica, analiza, propone. Entonces, esas son las habilidades de tipo cognitivo, ¿ya? Sino que algunos se fijan nada más a veces en el contenido temático, pero no en el verbo, no en la habilidad cognitiva, y esa habilidad también debe desarrollarse. Bien, y el otro recurso que le permite a un individuo actuar de manera competente son las actitudes, ¿no? Que son esas tendencias, esos modos habituales de actuar, esa predisposición que tenemos. Esas son las actitudes. Repito, una actitud es una predisposición, estamos predispuestos a actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra tendencia o de nuestro modo habitual de actuar. Esas vienen a ser las actitudes que responden o obedecen a un sistema de valores, ¿ya? Entonces, en su conjunto, estos recursos, que son las capacidades, vendrían a ser estos, pues los conocimientos, las habilidades y las actitudes, ¿no? Acá está la fuente del currículo nacional, ¿no? Y también otros conceptos, pues, que incluye son los estándares, ¿no? Que es, digamos, la descripción de la competencia, los estándares de aprendizaje que se encuentran en nuestro estudiante, ¿no? Pero son las descripciones más generales. Las descripciones más específicas son los desempeños, ¿ya? Entonces, hay que saber distinguir, ¿no? Entre a qué, digamos, apunto. ¿Apunto a desempeño, apunto a estándar? Yo apunto específicamente a desempeños, pero un conjunto de desempeños me van a llevar a lograr determinado estándar de aprendizaje. Entonces, los desempeños son específicos y el estándar ya es el logro que incluye a todas las competencias y a todas las capacidades. Correcto. Y para concluir esta teoría, ¿cómo desarrollar las competencias para el docente, ¿no? Y nos da una serie de recomendaciones. Nos da 10 recomendaciones. Para mí, la más importante de esas 10 recomendaciones es la primera, ¿no? Se recomienda al docente partir de situaciones significativas. ¿Por qué? ¿No? Ahora que están, digamos, está tan de moda las situaciones significativas, o ahora con esta plataforma, esta estrategia de aprendo en casa, ahora la llaman experiencias de aprendizaje. Entonces, ¿qué viene a ser la situación significativa, ¿no? Como su nombre lo indica, ¿no? Es una situación que puede ser real o puede ser simulada. No siempre va a ser totalmente real, pero debe nacer de las prácticas sociales del estudiante, o sea, de sus vivencias, de su contexto. Tiene que considerarse los intereses y las necesidades de los estudiantes. Y esto va a permitir que los estudiantes puedan conectar los saberes previos con la nueva situación que tú le estás poniendo. ¿Por qué? Porque si en la situación tú estás recogiendo eh, el contexto del estudiante, entonces ya estás apelando a sus saberes previos. Y eso lo hace precisamente significativo, porque estás partiendo del contexto del estudiante, de la situación en que vive. Entonces,
Esa situación de contexto son sus saberes previos también. Y ese desafío que tú le estás planteando es el nuevo saber. Entonces allí se va a producir un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque el contexto vienen a ser los saberes previos. Y el desafío, el reto que le planteas es el nuevo saber. Será significativo en la medida que logren conectarse esos saberes previos con el nuevo saber. Entonces, partir de la situación significativa es fundamental, ¿no? Porque genera un aprendizaje significativo, porque genera un desafío, ¿no? Etcétera. Otras recomendaciones que brinda es generar interés y disposición, ¿no? Que el estudiante esté motivado. ¿No? Pero ¿cómo va a estar motivado cuando le encuentra sentido a lo que va a hacer? ¿Y cuándo le va a encontrar sentido a lo que va a hacer? Porque se ha partido de sus situaciones de contexto, situaciones que él maneja. Y además hay un reto que lo está motivando, hay un desafío que le exige poner en juego sus habilidades y conocimientos. Entonces, también se debe generar interés, aprender haciendo. Ahora es indesligable el aprendizaje y el desempeño son simplemente dos cuestiones indesligables. Ya no digamos, no se puede entender un aprendizaje donde el estudiante no está haciendo, no se está desempeñando. A partir de sus saberes previos, en términos de David Ausubel, y construir el nuevo conocimiento. Ya ven que el conocimiento no ha sido dejado de lado. Todavía es fundamental, es el medio para el desarrollo de capacidades y el logro de competencias. También nos hablan de aprender del error, o el error es constructivo, o sea, el error es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Parte de. Entonces, no hay que calificar al estudiante de una manera coercitiva, sancionadora. Ese esquema de pensamiento ya cambió. Si el estudiante tiene algunas debilidades o aspectos de mejora, pues son oportunidades de aprender. Si el alumno logra reconocer esos aspectos por mejorar a través de la retroalimentación que le brinda el maestro, pues eso se convierte en una oportunidad de aprender. Se debe generar el conflicto cognitivo. 8, el docente se convierte en un mediador, en un facilitador, ¿no? Promover el trabajo cooperativo y promover el pensamiento complejo, es decir, el pensamiento multidimensional, multifactorial, entender un hecho histórico, imaginamos, en sus diversas dimensiones, en sus múltiples causas, en sus múltiples factores. Eso hará ver a la realidad no de manera fragmentada, sino realmente como es, interconectada. Entonces, hay que promover también este pensamiento complejo. Bien, dicho esto, no sé si profesores al respecto tienen alguna pregunta antes de pasar a resolver los casos. Dicen, a ver, Sí, profesor, una preguntita. maestra Carmen. Sí, sobre las situaciones significativas, dígame, no sé, ¿hay alguna forma de redactarlas o no sé, cómo es que se ubican, ¿no? Puedo yo colocarlas, ¿no? Claro, sí, por supuesto, hay una forma de redactar, ¿no? Yo tendría que responder a 3 preguntas. Si yo respondo esas 3 preguntas, de ahí redacto pues mis situaciones significativas. La primera pregunta que tengo que yo formular es, ¿cuál es la situación en la que se encuentran mis estudiantes? ¿Cuál es la situación en la que se encuentran? Ojo, muchos piensan que esa situación es sinónimo de hablar de problemas.
No necesariamente. Puede ser una situación problemática, pero no puede ser. Entonces, por ejemplo, ¿no? Estos hechos que van a ocurrir tan trascendentales este 11 de abril, ya no falta nada, las elecciones nacionales, no es un problema, pero es una situación de contexto muy relevante. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿no? ¿En qué situación relevante viven mis estudiantes? ¿Correcto? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que yo tengo que formular, entonces ahí surge la primera parte de la situación significativa, ¿no? O sea, precisamente esa, la situación de contexto. Porque la situación significativa tiene tres partes. Uno, estoy escribiendo en el chat, situación de contexto. ¿En qué contexto están mis estudiantes? Contexto tiene que ser relevante. La segunda pregunta que yo tengo que hacer es, bueno, en ese contexto, ¿qué tienen que aprender mis estudiantes? ¿Cuáles son los propósitos de aprendizaje redactados a través de un desafío, de un reto? ¿Qué propósitos de aprendizaje tenemos que lograr con mis estudiantes a través de un determinado reto? Entonces, la segunda parte de la situación significativa es el desafío o el reto. ¿Correcto? Y una vez que ya se tiene el desafío, que es algo general, por ejemplo, para redactar una situación significativa sobre las elecciones, ¿no? Diríamos, pues, ¿no? Los estudiantes de segundo grado se encuentran en un contexto donde toda la comunidad tiene que elegir al presidente este 11 de abril. Ese es el contexto, ¿no? Puedo ir más allá, puedo decir que el contexto en el que se vive es de un desinterés por las elecciones. De repente preguntan los papás y dicen, no, yo ni sé por qué voy a votar y además que no me interesa, igual yo voy a seguir trabajando por mí. Nadie me va a resolver mis problemas. Entonces hay un desinterés, una apatía. Entonces ahí van surgiendo las situaciones. Entonces, frente a esa situación, ¿qué deben aprender mis estudiantes? Deben aprender a desarrollar una conciencia democrática, una conciencia ciudadana. Ahí viene el desafío, el reto, desarrollar una conciencia democrática y ciudadana. Y el punto 3 ya viene a ser... disculpe la interrupción. Y si yo quisiera, por decir, trasladar este contexto para matemática y quiera, para los primeros grados, ¿no? Y queramos saber de repente cuántos candidatos, por decir hay, ¿no? O cuántos candidatos se van a presentar para poder utilizarlo para la parte numérica. ¿Podría también utilizarlo el contexto para esa actividad, para esa sesión de aprendizaje? Si te refieres, Iris, a los primeros grados de primaria. Sí, ajá, sí, tercer ciclo, primer y segundo grado, ¿no? Que van a empezar, por decir, con la decena. Entonces, yo puedo utilizar ese contexto para trabajar cuántos candidatos y luego llevarlo de repente a los gráficos de barras, ¿no? Para que se podría utilizar así. Por supuesto, sería genial, porque es motivador. O sea, yo estoy seguro que en las casas de los niños se están hablando. O sea, ellos saben que se están dando debates en la televisión. Ellos saben que estamos en proceso de elecciones. Los papás están hablando, ¿no? El papá le está diciendo a la mamá, no votes por Keiko, etcétera, y de sí están hablando. Entonces es algo, el contexto, es algo que lo motiva, por supuesto, ¿no? Y tú mismo lo has dicho, ¿no? Se puede, lo más común es trabajar la estadística, ¿verdad? ¿No? Pero se puede trabajar los conjuntos también, ¿no? Conjuntos en cuanto a partidos políticos, por ejemplo. También se puede trabajar la estadística, ¿no? Muy bien, los gráficos, el conteo también, ¿no? Ajá, sí, su tabla de frecuencia. Hablas de frecuencia absoluta, etcétera, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que se debe
se podría trabajar, ¿no? Muy bien. Gracias. Claro, y el tercer punto de toda situación significativa son las actividades de aprendizaje. Entonces, yo ya establecí que la situación va a ser las elecciones del 11 de abril y el escaso interés que existe por determinadas personas. ¿Cuál es el desafío? Generar conciencia democrática o conciencia ciudadana. Ahora, ¿a través de qué actividades? Ahí está lo que decía Iris, ¿no? Ahí ya entran ya las actividades concretas, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Se va a redactar encuestas, se va a hacer una entrevista, si fuese en comunicación, ¿no? Se va a hacer gráfico de barras, por ejemplo, ¿no? Correcto, el de ciencias sociales va a hacer una investigación acerca de la democracia a través del tiempo. Correcto, el de comunicación va a trabajar de repente un discurso, ¿no? El discurso. Ahora, en primaria, la situación significativa es más oportuna y más pertinente que sea interdisciplinar por la propia naturaleza en que se trabaja en primaria, ¿no? ¿Correcto? Y profesor, si no me dice profesor, y en secundaria ya tenemos tres opciones, ¿no? La primera, un profesor puede trabajar solito en su curso su situación significativa. Sí, el profesor de ciencias sociales puede trabajar solo su situación significativa. Claro que sí. No es lo ideal, pero sí lo puede hacer. La segunda opción es que vaya trabajando ya en conjunto con otros profesores, ¿no? De repente esa situación significativa también lo puede apuntar el profesor de desarrollo personal de ciudadanía y cívica y el de comunicación. Entonces se reúnen 2 o 3 profesores. Y ya la situación ya no le sirve a uno, sino le sirve a varios. Y todos atacan el problema o abordan la situación desde distintos ángulos, de distintas perspectivas. Y se logra lo que decíamos anteriormente, que el estudiante no vea la realidad de manera fragmentada. O sea, el profesor de matemática está haciendo problemas, qué sé yo, contando pollitos. Pero puedes contar algo que tiene que ver con la realidad actual, ¿no? O estás haciendo problemas, pero qué sé yo, problemas con otros temas, ¿no? Pero teniendo una situación de contexto, se puede ajustar. Entonces, la segunda opción es reunir en secundaria, me refiero, docentes de 2 o 3 asignaturas y poder ya trabajar interdisciplinariamente. Y la tercera situación, que ya me parece que es un tema ideal, que la estrategia Aprende en Casa lo está intentando a través de las experiencias de aprendizaje, y es que una situación sirva para todo ese grado, una situación significativa para todo ese grado, de tal manera que todos están apuntando a esa situación, ¿no? ¿Correcto? Entonces, muy bien, también tratando de responder, profesora Carmen, a su respuesta. Esa sería la redacción, esa sería la estructura de una situación significativa, ¿no? Una situación de contexto, un desafío, reto, y en las actividades ya específicas que se van a realizar. Muchas gracias, profesor. Maestra. Bien, ¿alguna otra pregunta? Son interesantes sus preguntas, maestras. Bien, a ver, entonces, si no hubiera alguna otra pregunta, pues eh, respondemos estos casos, ¿ya? Y tratemos en el chat, por favor, colocar las respuestas.
A ver, tratemos de responder todos, por favor. Bien, a ver, me han respondido varias opciones, ¿ya? A ver, estamos en una clase de matemática y no olviden lo que yo les he manifestado, que si usted no es de esta área, pues igual el criterio es el mismo. Le sirve para el nivel o el área que usted trabaja. ¿Qué es lo que pretende? ¿No? Digamos, yo diría que el 75% de ítems, para que sea pertinente, menciona cuál es el propósito de aprendizaje. Pero dice el profesor pretende, el profesor desea, el propósito de aprendizaje es, entonces ya sabemos que eso lo tenemos que subrayar, ¿no? ¿Qué pretende? Enseñar sumas y restas, ¿ya? En concordancia con el enfoque de desarrollo por competencia. Entonces, ¿cuál sería la actividad más pertinente? Ya dijimos, la actividad pertinente es aquella que corresponde con este propósito. A ver, por ahí me han dicho la opción A. Puede ser, podría ser, porque bajo un enfoque por competencias, los problemas se resuelven en situaciones de contexto real. Y acá que los estudiantes reconozcan en la infraestructura deportiva del colegio, que reconozcan arcos, aros, campos deportivos y otras. Y que en esa parte, en esa infraestructura, puedan trabajar las áreas. Claro que tiene que ver con el contexto real, pero no es pertinente. ¿Por qué no es pertinente, profesor? Porque no tiene que ver con el propósito de aprendizaje. O sea, no se quiere trabajar áreas, se quiere trabajar sumas y restas. Entonces, no es la opción A. También me habían dicho la B, también me habían dicho la C. La B es implementar la tienda escolar y hacer simulaciones de transacciones comerciales, ¿no? Y ahí practicar las sumas y restas. En la opción C es usar materiales concretos como frijoles, practicar las sumas y restas. ¿Cuál de los dos es en contexto real? Profesores, yo les pregunto algo, ¿no? Las situaciones nacen de las prácticas sociales. O sea, las situaciones de contexto nacen de las prácticas sociales. Las prácticas sociales, ¿cuáles son en un niño, en una persona, en un individuo? ¿Cuál de estos dos son una práctica social? ¿Una tienda donde hay sumas y restas? ¿O los frijoles con esos sumas y restas? ¿Cuál viene a ser una práctica social? Pienso que la de la tienda, porque, o sea, el estudiante de todas maneras va a las tiendas, los padres de familia lo envían a las tiendas a comprar y el chico debe saber sumar y restar para, por ejemplo, recibir un vuelto, ¿no? Si lo manda con 10 soles y va a comprar algo de 6 soles, ¿cuánto de vuelto me van a dar? Entonces, pienso que es por ahí la situación real. Muy bien, maestra, esa es la respuesta, ¿no? La situación de contexto real que nace de una práctica social es la tienda escolar, ¿no? Alguien me podría decir, sí, pues los frijoles es real, es material concreto, sí, pero no es una situación que nazca de una práctica social, ¿no? Nadie va a comprar con frijoles, nadie utiliza los frijoles para sumar o restar en la vida real, ¿no? Entonces, por eso la opción correcta es la opción B. Muy bien, maestra Camila, por la respuesta también. Bien, dos. ¿Cuál será la respuesta aquí, maestra?
Muy bien. Entonces, acá también hay varias respuestas, ¿no? A ver, fíjense, maestras, ¿no? Carmencita llega muy contenta a su casa. Dicen, miren lo que hice hoy con mi maestra de comunicación. Y muestra su trabajo. Es una pequeña invitación, ¿no? Feria de comidas típicas. Los alumnos del tercer grado tienen el agrado de invitar a los padres de familia a la feria de comidas típicas. Se expenderán locro, cecina, cuy y trucha. ¿Qué fecha? El 15 de agosto a la 1 en el Colegio San Juan. Esta es una evidencia de aprendizaje, ¿no? Ahora, esta evidencia responde a qué logro de aprendizaje que se ha trabajado en la sesión, teniendo en cuenta que estaba en clase de comunicación, ¿ya? Alguna profesora me había dicho la de invitar a los padres de familia a la feria de comida típica. Lo que pasa es que este no es un logro de aprendizaje. Si nosotros revisamos los desempeños, nos damos cuenta que para que sea un desempeño tiene que haber algún conocimiento y una habilidad cognitiva, es decir, un verbo, ¿ya? Entonces, esto no es un logro de aprendizaje, no es ningún desempeño, esta es una actividad. La actividad es invitar a los padres de familia, pero no es lo que queremos que los estudiantes aprendan. No queremos que aprendan a invitar a los padres a las ferias de comidas típicas. No es lo que queremos que aprendan. Por eso no es esta opción. También me habían dicho, a ver, para revisar todas, ¿no? Conocer y difundir el valor nutritivo de las comidas de nuestra región, ¿no? La opción A. No, no es tampoco. Nadie ha respondido esto, pero si alguien lo hubiese respondido, acá me hubiera dado cuenta que el problema de esta respuesta errónea es que la subjetividad, porque aquí no habla nada del valor nutritivo de las comidas. Si alguien pensó en marcar esta opción, se estuvo dejando llevar por la subjetividad, porque esta evidencia, valga la redundancia, no evidencia nada acerca del valor nutritivo. Porque usted me diga, profesor, yo hice una feria y ahí sí mostramos los valores nutritivos. Sí, pues, pero eso subjetivamente, en su caso, que usted conoce. Y además que estamos en el curso de comunicación, ¿no? Entonces, ¿cuál sí es un propósito de aprendizaje que es pertinente a este curso? Conocer la estructura de un texto informativo, porque eso es lo que se nota aquí. Y se nota la estructura de un texto informativo. Y se está evidenciando. Este sí es un logro de aprendizaje, no una actividad. Para los que había marcado la C, desarrollar la identidad cultural de los estudiantes tiene cierta relación, pero por la pertinencia al curso, ¿no? Por la pertinencia, si bien es cierto, también por decir profesor, pero la identidad cultural se trabaja en todas las asignaturas, sí, sí es cierto, pero hay una que es más pertinente, ¿no? Y es la opción B. Muy bien, si estuviera claro, entonces pasamos al siguiente ítem. A ver, ¿cómo vamos hasta aquí, maestras? Estamos calentando recién. A ver, opción 3.
Muy bien. Hay varias respuestas también, como en los anteriores casos. Bien, entonces estamos hablando de la profesora Sonia, de sexto ciclo, ¿ya? Entonces estamos hablando de primero, segundo grado de secundaria. Pretende desarrollar esta competencia en comunicación, que es escribe diversos tipos de texto en lengua materna. Escriba. La profesora quiere que logre escribir, ¿ya? Pero va a trabajar esta capacidad. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Claro, antes de escribir, tiene que organizar sus ideas. Entonces, ¿cuál de estas opciones representa un adecuado inicio? Acá está la clave. Para la sesión. Entonces, ¿cómo trabajar el inicio? Yo tengo que recordar, maestros, tengo que recordar que la sesión de aprendizaje tiene 3 momentos, ¿no? El inicio, el desarrollo y el cierre. Y también debo recordar que cada momento tiene sus características. Es decir, el inicio, ¿ahí qué procesos pedagógicos encuentro? Ahí están los saberes previos, la motivación, el conflicto cognitivo y la comunicación del propósito de aprendizaje. Esos 4 procesos pedagógicos. Entonces, básicamente, en el inicio el estudiante tiene que estar motivado, ¿no? Estar motivado, despertar el interés, haberle generado un conflicto, haberle presentado una situación que sea significativa para él. ¿Cuál de estas 4 opciones tiene que ver con esas características de un inicio? Por ahí me decían la opción A, elaborar un mapa mental sobre la definición y las partes de los textos narrativos. No, ¿saben por qué no es la opción correcta? Porque esto del mapa mental, ¿no? Sobre la definición y las partes de los textos narrativos tiene que ver más con la construcción de los aprendizajes. Y esa construcción tiene que ver con el momento del intermedio de la sesión, no con el inicio. El momento intermedio, o sea, el desarrollo, es ya para gestionar, ¿no? Los aprendizajes, ¿no? A través del acompañamiento docente. Entonces, no es esta, porque no se corresponde al inicio, maestro. Decían la B, analizar la estructura del texto narrativo, explicando y ejemplificando su parte. Acá está entrando de lleno ya a gestionar el conocimiento, a construirlo. No corresponde esto para un inicio. Entonces estaría, ¿en cuál de estas 2 últimas opciones se busca motivar al estudiante a partir del establecimiento de una situación que sea significativa para él? ¿Cuál de los 2 lo ven así, la C o la D? La D. Muy bien, profesora Anita, la opción D. D de dedo. ¿Por qué? D. ¿Por qué, profesora Anita, considera usted la Porque D? bueno, yo lo entiendo que está partiendo de, a ver, presentar un collage de imágenes de la visita. Me estoy imaginando, ¿no? De que ellos han tenido esa experiencia de viajar a Cajamarca, ¿no? Y entonces dice presentar un collage de imágenes de la visita de estudio a Cajamarca, o sea, han hecho ellos un estudio previamente realizada, indica. Entonces, a partir de ello, es que no dudé en que esta fuera la respuesta. Como que les llamaría la atención, ¿no? Por supuesto, es correcto, ¿no? Les despertaría el interés, 1, porque han realizado esta visita. 2, es una situación de su contexto de los estudiantes. O sea, como tiene que ver con sus saberes previos, va a ser significativa. Entonces, eso es lo que se hace al inicio de una sesión, despertar el interés, presentar una situación significativa, etc. Entonces, esa es la respuesta correcta, maestro. ¿Correcto? Bien. 4.
Muy bien. Entonces, Roberto, profesor de matemática, estaba regresando a su cuarto después de trabajar, y, digamos, pensando en cómo trabajar este desempeño referido a medidas de ángulos internos de un polígono. Y observó un grupo de estudiantes de cuarto de secundaria, precisamente con los que iba a trabajar, a la orilla de una acequia. Roberto se acerca y observa. La pregunta es, ¿qué debe hacer Roberto para aprovechar pedagógicamente ese contexto, o sea, de los molinetes? ¿Cómo lo aprovecharía de la mejor manera? A ver, solicitar información a los estudiantes sobre la construcción de los molinetes, y en el mismo lugar les debo explicar cómo mejorar su construcción. No es la respuesta, porque cuando habla aprovechar pedagógicamente, ¿no? Esa situación pedagógicamente se refiere pues relacionada a la institución educativa, ¿no? En la sesión de aprendizaje, en la sesión, no ponerles a trabajar ahí mismo en la sequía, ¿no? B, pedir información a los estudiantes sobre la construcción de estos molinetes, y con esta información debe planificar su clase abordando de esta manera el tema desarrollado. Sí, me parece que es una muy buena opción. ¿Por qué? Porque está utilizando un juego que los alumnos conocen muy bien. Entonces se van a motivar. Buen aprovechamiento de esa situación. A que él le pregunte cómo se construye, y luego ahí en la pizarra más o menos explicar cómo es el molinete, y luego relacionarlo con medidas de los ángulos internos de un polígono. Sí, me parece que es pertinente. Pero a ver, sigamos con las demás. Solicitar a los estudiantes que se agencien de los materiales, o sea, que se consigan los materiales necesarios para construir los molinetes por grupos en la misma clase. Entonces ya no solo el profesor es el que entiende cómo se construyen los molinetes y aprovecha para explicar sobre eso, sino que hace que los estudiantes los construyan los molinetes en la clase. Y ahí se construye el conocimiento sobre las medidas internas de los ángulos internos de un polígono. Interesante, también es bastante pertinente. D, solicitar a los estudiantes para que por grupos presenten un molinete construido, ¿no? Entonces, o sea, que hagan molinetes por su cuenta y los lleven a la clase y de que ahí los expongan. También me parece bastante pertinente, ¿no? Pero bajo un enfoque por competencias, a ver, ¿cuál es más pertinente? Que el profesor construya los molinetes, perdón, que él aprenda a construir los molinetes y en la clase explique cómo se construye y lo conecte con ese desempeño, o que los estudiantes construyan los molinetes en la clase y de ahí se logre este desempeño, o de que los lleven ya construidos y ahí lo expongan. ¿Qué dicen? ¿Cuál lo ven más relacionado con el enfoque de competencias? Ahora que lo hemos explicado un poquito, a ver, tenemos otra opción de volver a responder. Sí. Así lo decidimos. Maestra Ivy, maestra Carmen, pues, ¿no? Hay un principio que yo había indicado, y es que se aprende haciendo. Tiene que ver con el aprendizaje situado, es decir, si yo puedo llevar los materiales y hacerlo ahí mismo y trabajar los ángulos internos de un polígono,
pues qué mejor, ¿no? Antes que llevarlo ya construido, que lo hagan allí mismo, aprender haciendo, ¿correcto? Entonces, por esa razón es la opción C, ¿ya? Ojo que los demás, la B y la D también podrían ser pertinentes, ¿eh? Pero esta es mucho más pertinente y por eso nos quedamos con esta opción. Esto también deben tener en cuenta que a veces hay una, dos respuestas, y no es que sea ambiguo la respuesta, sino que hay una que es más pertinente. Ítem 5. Muy bien. Entonces, tenemos varias respuestas allí. Miren, Inocencias, docente del primer grado, ¿no? Está preocupado, o sea, hay una necesidad de aprendizaje. Y es que los estudiantes presentan bajos niveles de autoestima. Y ese bajo nivel de autoestima está afectando su rendimiento académico. Ella trabaja en desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Entonces, plantea una dinámica. Que los educandos se coloquen un papelógrafo sobre su espalda. Y cada compañero escribe un defecto y una cualidad. Luego cada uno analiza lo que le han puesto a sus compañeros, poniéndolos verdaderos si cree que es cierto ese defecto, esa cualidad, y falso si cree que es. Y F si es falso. ¿Correcto? Ahora, ¿considera usted que la actividad, o sea, esta dinámica de inicio, atiende la necesidad de aprendizaje de sus estudiantes que tienen bajos niveles de autoestima? Pues de acuerdo con ustedes, los que me han respondido, ¿no? No, ¿por qué? Porque los adolescentes son muy susceptibles por su propiedad. Y a esto se le suma el hecho de que tienen bajos niveles de autoestima. Entonces, cualquier mención de algún defecto podría afectar esta autoestima, claro. Por más que le digas también sus virtudes, pero la persona que tiene baja autoestima puede que le digas 20 virtudes y un solo defecto, pero igual se quedará con el defecto. Entonces no es pertinente esta dinámica, pues ustedes se han dado cuenta. Muy bien. Han acertado todos los que respondieron aquí. A ver aquí. Acá sí llegamos a un ítem de mayor complejidad.
A ver, ítem 6. Ya, a ver, veamos. Hay una unidad didáctica, ¿cómo se llama? ¿Cómo debemos actuar frente al fenómeno del niño? ¿No? El docente les ha proporcionado para las actividades un texto que contiene las acciones de prevención señaladas en el plan de gestión de riesgo de desastres del distrito. ¿Ya? Entonces hay acciones de prevención. Y el propósito del docente, esto es lo que les decía, ¿no? Muchas preguntas dicen esto, ¿no? ¿Cuál es el propósito de los estudiantes? Que ellos evalúen la pertinencia de dichas acciones que está en este documento, en este texto. Siempre subrayo el propósito de aprendizaje. Que evalúen si son pertinentes. O sea, que hagan evaluar significa hacer una valoración positiva o negativa. Eso es evaluar, una valoración positiva o negativa. ¿Cuál sería la acción más pertinente? ¿No? A ver, primero pedir a los estudiantes que reconozcan cuáles son las condiciones climáticas vinculadas al fenómeno del niño. O sea, que conozcan en qué consiste el fenómeno del niño. Ya, todavía no valoran el plan de acción. Luego solicitarles que identifiquen las consecuencias de estos fenómenos a diferentes escalas. Ya genera desborde, ¿no? Destrucción de infraestructura, ya, pero hasta ahorita no se evalúa, no se valora las acciones, el plan de acción. Por último, pedirles que identifiquen, según el texto presentado por el docente, qué peligros naturales existen en la localidad. ¿Qué peligros? Sí, pero no sigue sin evaluarse el plan de acción. Esas acciones, ¿no? ¿Son pertinentes o no? No, acá no se habla en ninguna parte de las acciones. Por lo tanto, no es esta la opción. Estamos de acuerdo. Primero, pedir a los estudiantes que entrevisten a representantes de la municipalidad de su distrito acerca de cómo está organizada la Comisión de Gestión del Riesgo de Desastres. Ya, cómo estará organizado, pero acá no se evalúan las acciones todavía. Luego que los estudiantes comenten qué instituciones la integran, ¿sí? Pero no se valoran las acciones. Luego que propongan cómo la institución educativa podría participar en dicha comisión, sí, pero en ningún momento se valora
o se evalúa esas acciones. Entonces, en esta opción, en la C, concuerdo con ustedes, que sí, pues sí se ve, ¿no? Porque primero entregar a los estudiantes un croquis de la localidad. Luego, durante una visita de campo a la localidad, pedirles que señalen en el croquis las áreas de mayor vulnerabilidad frente al fenómeno del niño. Marcarán en el croquis dónde son las zonas más peligrosas, más vulnerables. Por último, en el aula, pedirles que contrasten lo señalado en el texto presentado por el docente con el croquis. Que contraste el texto. ¿Qué hay en el texto? Las acciones. Entonces, que contrasten estas acciones con el croquis de vulnerabilidad y ahí valorarán pues cuál es lo más pertinente. Muy bien, entonces esta sí es la opción correcta, maestras, la opción C. De acuerdo con ustedes. 7. Entonces, hay un festival de cine, se ha proyectado una película, ¿no? Esto, el docente de arte y cultura, los estudiantes le están pidiendo que les enseñe a cantar en coro. Entonces, es una buena oportunidad para planificar un proyecto. Entonces, recoge los saberes previos, pero observa que no todos los estudiantes están motivados para cantar frente a sus compañeros. A algunos les da un poco de vergüenza y otros dicen que no les provoca. Entonces, ¿cuál de las siguientes estrategias es más adecuada para motivarlos a cantar? ¿No? Estamos hablando acá de estrategias. Y de acuerdo con ustedes, la mejor estrategia es esta. ¿Por qué? Porque parte de los saberes previos. Siempre será una buena estrategia esta. A diferencia de las anteriores opciones.
Y es motivador. ¿Por qué es motivador? Porque es significativo, está partiendo de sus propias experiencias, de sus propias motivaciones, de sus propias emociones. Algunos creen que los saberes previos solamente son los conocimientos teóricos que uno ya maneja. No, los saberes previos son experiencias, emociones, recuerdos, vivencias, creencias. Entonces el profesor acá apela a eso. Pedir a los estudiantes que apunten los títulos de sus canciones favoritos en trozos de papel. Claro que es motivador porque son tus favoritas, pues. Luego juegas charadas, el juego siempre entusiasma, ¿no? Entonces, por eso es la opción correcta, coincidimos con ustedes, profesoras, ¿no? Todos marcaron esta opción, muy bien. A ver, 8. Muy bien, entonces, el profesor Milton ha trabajado una situación significativa, que es la corrupción en los gobiernos municipal y regional. ¿Ya? Entonces esta situación se ha confirmado, pues, porque
ha habido varias ex autoridades condenadas a prisión. Un colega con el que comparte el grado le sugiere que cambie la situación significativa. En tanto, esa problemática es demasiado compleja y tiene razón, es una situación compleja y está lejos del alcance de los adolescentes. Lejos, pero sí es parte de su contexto. A ver, si acá quiero hacer un comentario, ¿no? En el enfoque por competencias indica que se debe trabajar de acuerdo al contexto del estudiante. Pero el estudiante tiene varios contextos, pues tiene un contexto educativo. Muchos creen que ese es el único contexto con el que se debe trabajar las situaciones. No, no solamente es ese. Puede ser un contexto local, un poco más amplio, la localidad. Más amplio, puede ser un contexto regional, claro que sí. Más amplio todavía, puede ser un contexto nacional, sí. No siempre se va a trabajar el contexto educativo nada más, o sea, lo más cercano al estudiante. También se puede trabajar, por ejemplo, la oportunidad de trabajar acerca de las elecciones. Es un contexto nacional, ¿correcto? Entonces, la situación de aprendizaje seleccionada. Claro que no lo va a, no, es imposible que la puedan resolver desde el ambiente escolar. Sí, no la van a poder resolver, pero ¿quién dice que las situaciones problemáticas solamente se plantean para resolverse? No, no, imagínate pues que los estudiantes puedan resolver el cambio climático en el mundo. No, no lo pueden resolver. Pero sí se abordan, se generan aprendizajes significativos. ¿Ya? Entonces, esta es una situación contextualizada, de actualidad. Así que realmente va a generar aprendizajes significativos. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta. Algunos habían dicho extender la situación, analizar hasta casos de nivel nacional para que los estudiantes desarrollen una perspectiva general de los grandes problemas por los que atraviesa el país. Pues, pero eso no es, digamos, algo que le está sugiriendo el colega, ¿no? El colega le está sugiriendo que cambie la situación, ¿no? Porque es muy compleja. Si imagínense, a nivel regional es compleja, no le vamos a pedir que lo extienda pues a nivel nacional, eso sería más complejo todavía. Entonces no es pertinente, maestras, con lo que está planteando aquí. Repito, el colega le dice que cambie esa situación porque es muy compleja. Imagínense, si solamente lo trabaja en gobierno municipal y regional, pues si lo trabajara a nivel nacional sería más complejo ahí. Entonces no tiene lógica con el caso que le estamos presentando. ¿Ya? Entonces nos quedamos con la opción A. Esa es la opción correcta. Bien. Seguimos. Ítem 9.
Entonces la profesora María va a trabajar equivalencias. Y hay una sesión que no apunta al logro de competencias. Yo le dije, digamos que la característica principal para trabajar coherentemente bajo el enfoque por competencias es partir de situaciones significativas. Aquí hay 3 sesiones que sí se parten de situaciones significativas y una que no, que se trabaja de manera puramente teórica y abstracta. No se aterriza en una situación de contexto. ¿Cuál es? A ver, en la opción A, parte de una situación cotidiana y real, yendo con sus alumnos a la tienda. Situación de contexto, situación real. Distribuye regletas de diferentes colores, ¿no? Y tienen que explorar, ¿no? Con esas reglas tienen que explorar en el aula. Entonces están practicando, están haciendo uso, están haciendo, aprender haciendo. En la opción D, plantea un problema acerca de compra y venta de productos con dinero ficticio. No se olviden, maestros, las situaciones significativas pueden ser situaciones reales o situaciones simuladas. Entonces, que se utilice dinero ficticio, no hay ningún problema. Es finalmente viene a ser una situación de contexto que deviene de las prácticas sociales. No todas tienen que ser totalmente reales. Algunas pueden ser simuladas. Entonces, ¿cuál es donde no se ve situación significativa? En la opción C, porque se trabaja de manera abstracta nada más. Se enseña el algoritmo. Luego se resuelven ejercicios de aplicación en una ficha de trabajo. Y algunos lo resuelven en la pizarra. ¿Qué contacto con alguna situación de contexto hubo? Ninguno. Entonces, esta es la que está alejada del enfoque por competencias. 10. Bien, entonces el profesor Juan José va a trabajar el tema de la pubertad, ¿no? ¿Cómo se consideran a los contenidos teóricos o conocimientos dentro del enfoque por competencias? ¿Son decisivos a la hora de seleccionar las capacidades y competencias de trabajar? No, no son decisivos, ¿no? Solamente son un medio para desarrollar capacidades, ¿no? Así se los considera, ¿correcto? Un medio. No son el fin son las competencias. El fin son las capacidades. Ese es el fin. El conocimiento sigue siendo un medio, un instrumento, una herramienta que me permite alcanzar ese fin. Con relación al caso anterior, el tratamiento del conjunto de cambios físicos que se producen en esta etapa de la vida, tanto en los caracteres sexuales primarios como secundarios, deben enfocarse de la manera siguiente. O sea, si tuviera que trabajar en una sección
esos cambios sexuales, ¿no? De los órganos, etcétera, ¿cuál sería la mejor manera de enfocarse? Maestras. Entonces, trabajar un tema tan delicado para los estudiantes como los cambios en las partes íntimas, pues en la pubertad, ¿no? La mejor manera de desarrollar actividades prácticas, o sea, en contexto real, se puede referir pues a utilizar lo que utilizan en ciencia, por ejemplo, no son maniquíes y maniquíes, donde ahí se puede ver los cambios, ¿no? En el sistema reproductor, ¿no? Pero eso es netamente teórico, ¿no? Procesar la información en un libro o texto a través de un organizador gráfico, pero la idea es un aspecto formativo, ¿no? Elaborar una historieta. La historieta muchas veces es más para un tema lúdico. Y este es un tema muy, muy serio, pues. Entonces, de acuerdo con ustedes, maestras, que la mejor manera de abordar esto, no solamente a través de un plano teórico, sino donde se genere como una situación significativa que le sirva a la vida misma del estudiante, es organizar tales cambios en un cuadro de doble entrada. Y hasta aquí es puramente teórico. Pero eso es lo que lo hace que sea verdadera. Para luego elaborar un listado de cuidados en su cuerpo. Acá está la labor formativa. Y esto lo hace significativo. ¿Está bien? Opción B. 12. El subdirector de la institución educativa en la que labora el profesor Juan Carlos lo felicita públicamente por lo acertado de su tratamiento de la parte teórica, coherente con el enfoque de desarrollo de competencias. ¿Cuál es la razón que hace pertinente esa felicitación? A ver, un enfoque de competencias. ¿Cuál es la razón para trabajar adecuadamente en la parte de conocimiento? Porque garantiza el dominio aceptable de estos conocimientos y además se asegura que sus estudiantes sepan transferirlos y aplicarlos de manera pertinente en situaciones concretas de su vida, ¿no? Entonces, si hubiera una felicitación por el trabajo teórico, pues es precisamente por esto, ¿no? El trabajo teórico es pertinente, es oportuno, es adecuado cuando el estudiante no, digamos, no acumula nada más ese conocimiento, sino que lo transfiere, lo aplica de manera pertinente en una situación concreta. En ese caso, realmente,
merece pues una felicitación, claro. Esa es la opción correcta. Por ahí me habían puesto la opción D, porque complementa lo teórico con lo práctico a través del uso de organizadores gráficos. Sí, pues, pero estos organizadores gráficos se queda en el plano de la habilidad cognitiva, ¿no? Y del procesamiento de la información. Por eso acá no hay aplicación con la parte práctica, con la vida misma, como así lo indica en la opción A. La opción A sí, pues, hay una conexión con las situaciones, con el contexto de vida del propio estudiante. Y esto lo hace que sea la opción correcta, ¿no? La 13. A ver, me están diciendo en esto que es la opción A. A ver, atención, maestros, fíjense. La profesora Luz nos explica por qué sus estudiantes no logran colmar sus expectativas de aprendizaje. La planificación anda bien. La ejecución anda bien. Las estrategias de la ejecución anda bien. La evaluación anda bien. Ojo, planificación, ejecución y evaluación está bien. Algunos me han dicho la opción A, saberes previos. Eso es parte de la ejecución. Y se acaba de decir que la ejecución anda bien. Trabajo cooperativo, la ejecución anda bien. Estrategias metacognitivas, ejecución anda bien. Entonces, ¿qué es lo que debería mejorar? Si la planificación, la ejecución y la evaluación anda bien, entonces lo único que falta aquí es fortalecer el clima emocional. Eso es lo que no se ha mencionado, porque repito, la planificación, la ejecución a través de los saberes previos, de la metacognición, del trabajo corporativo, todo está bien. Solo es el clima emocional el que no se mencionaba. ¿Está bien? A ver, 14, penúltimo ítem, ¿no? Jorge es profesor de cuarto de secundaria. Va a desarrollar un proyecto sobre la conservación del ambiente en una comunidad. Para ello les pide a sus estudiantes observar y hallar problemas ambientales que afectan a su comunidad. En la clase, Kevin presenta el caso del camión recolector, que no pasa a diario por su barrio. Los vecinos dejan la basura en los contenedores ubicados al frente de su casa, lo que perjudica directamente a su familia y otros vecinos. Por el peligro de las moscas, cucarachas o roedores, transmitan enfermedades. ¿No? Frente a este problema planteado por Kevin, ¿cuál de los siguientes grupos se acerca a una propuesta de solución
que implica el desarrollo de competencias. ¿Cuál sería una propuesta pertinente al enfoque de competencias? Bien, entonces, a ver, veamos. El problema es, pues, el camión recolector y que se acumula la basura. ¿Cuál sería la mejor opción aquí, no? Proponen enviar mensajes por WhatsApp a los pobladores. No es viable, pues, ¿no? No es viable que los estudiantes estén realizando este tipo de acciones. Proponen realizar gestiones ante el presidente de la comunidad para que oriente a las personas. No se olviden algo, maestro, que cuando se les presentan situaciones a los estudiantes, el objetivo principal es no resolver las situaciones, no desarrollar capacidades, competencias. Entonces, si solamente hacen gestiones con el presidente, no se está logrando desarrollar capacidades, competencias, ¿no? En cambio, en esta opción, de acuerdo con ustedes, proponen realizar una campaña de sensibilización a los pobladores sobre la falta de cultura ambiental. Entonces, para sensibilizar a los pobladores sobre cultura ambiental, los primeros que tienen que desarrollar esas competencias son los estudiantes. Nadie enseña lo que no tiene, lo que no sabe. Entonces, acá sí se observa que el estudiante se está preparando, está aprendiendo, está logrando capacidades. Muy bien, de acuerdo con ustedes, maestros, esta es la opción correcta, la opción C. Y finalmente, 15. El propósito de un trabajo pedagógico basado en el enfoque por competencias es formar estudiantes con ciertas capacidades para resolver problemas en su contexto real. La capacidad que no pertenece a esta, a resolver problemas en contexto real, la que no pertenece, ¿cuál sería? En contexto real, necesitamos identificar un problema y observarlo holísticamente, o sea, de manera compleja, en varias dimensiones, en su globalidad, ¿ya? También necesitamos tener herramientas para planificar la solución. También debemos pensar soluciones considerando diferentes aspectos. Entonces, una capacidad que no corresponde para una vida concreta del estudiante es esta, ¿no? Evaluar y calificar de forma crítica. El estudiante no requiere calificar de forma crítica. De repente tiene que ver con la labor de los maestros, pero no del estudiante propiamente dicho. Entonces, esta es la capacidad que no pertenece para resolver problemas en su contexto real. Muy bien.
Muy bien, la mayoría pues acertó. Bien, bien, maestras. Aquí nos vamos a quedar. Ha sido un gusto pues resolver estos casos con ustedes. Y acá nos toca dentro de 2 semanas, me parece, y ahí abordaremos otro aspecto. Muy bien. Después de 2 semanas, tiene razón. Después de 2 semanas. De 2 Muy bien, semanas, maestra. sí. Gracias. Acá nos vamos a quedar. Hasta luego, maestro. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo. Gracias, gracias a todos. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, Nos vemos, profesor. Beatriz. Profesor, Gracias, Cuídense. Santiago. Gracias, Anita, Gracias, Iris, gracias, Bertita, gracias. Camila, Carmen, Dexy, Lucy, Alicia, que también está por acá. Un abrazo, cuídense. Buen, Pero ¿cómo es la regla? nos vemos la próxima. Chao, cuídense. Feliz domingo de gloria. Nos vemos. Felices Pascuas, felices Pascuas. Abrazos, muchas. Chao, muchas gracias. gracias, Rosita. Gracias. Igual manera para Un abrazo, todos. un abrazo, gracias. Muchas gracias.